Me gustaría compartir el texto bíblico nuevamente con ustedes, así que les invito a que vaya al Evangelio de Juan. Recordando que estamos en un maratón bíblico y estamos utilizando el Evangelio de Juan. Y vaya al capítulo 4, versos del 43 al 45, que salga el texto bíblico en la pantalla. Le invito a que busquen la palabra en la Biblia y usted tenga ahí el libro abierto. Lea así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ese es el texto bíblico, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo referencia, y es parte del capítulo que corresponde al día de hoy, uno de los versos. El título para este mensaje es: se han invertido los papeles. Se han invertido los papeles. Si ustedes han visto o han escuchado la Copa Mundial de Baloncesto, ¿algunos la han visto? ¿Algunos han visto la Copa? ¿Algunos se han enterado que hay una Copa Mundial de Baloncesto? Bueno, han podido notar cómo el baloncesto se ha desarrollado, ¿verdad? Cómo el baloncesto se ha desarrollado tanto, y cómo la globalización ha provocado que haya una mejoría en diferentes equipos y que surjan equipos que no existían. Equipos que no existían, que no se habían escuchado nunca. Un ejemplo de esto es Senegal, ¿verdad? Interesante. Un ejemplo también es las Filipinas. Pacquiao estaba sumamente contento en todo esto. Mientras lamentablemente puede llorar, aquí yo tengo mi pañuelo. Han sido momentos en casa de revolcar mesas y todo, revolcar mesas. Mientras lamentablemente hay equipos que, con tristeza lo digo, con esa penuria, se han quedado atrás al momento. Eso es fe, al momento. En otras palabras, mire, se han invertido los papeles. Un cristiano que conoce la palabra, que tiene claro su identidad, que sabe quién es y para qué es y para dónde va, no permite que nadie le invierta su papel, lo que le corresponde hacer. No lo permite. En el Evangelio de Juan, evangelio que usted bien sabe que busca procurar y afirmar la divinidad de Jesús desde el inicio del libro, nos presenta una expresión que Jesús utiliza, expresión que había sido utilizada por algunos filósofos, historiadores, escritores como Plutarco, Plinio y Seneca, y todos utilizaron expresiones similares a las que dijo Jesús cuando mencionó: el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Qué significa que no tiene honra? ¿Cuál es su propia tierra? Y son varias interrogantes que el verso nos invita a descubrir. El texto bíblico en el verso 43 nos indica que hacía 2 días que Jesús había salido de Judea para llegar a la región de Galilea. Y llegando a Galilea, Jesús hace algo: comienza a hablar, a testificar de Él mismo. Hace énfasis de entrada que Él es un profeta. Sabemos que Jesús era más que un profeta. Amén. Era Dios encarnado. Pero en ese momento se presenta como un profeta. Pero un profeta
que no había recibido ningún respeto, validez, apoyo ministerial. Pero no tan solo no lo había recibido, sino que lo trágico era que los que se supone que validaran el ministerio de Jesús no tuvieron la sensibilidad, el discernimiento de poder comprender quién era aquel que se les había acercado. No se olvide el título del mensaje. Usted sabe que en ocasiones los que se supone que sirvan de apoyo son los que sirven de tropezadero. ¿Le ha pasado a usted? Y eso es triste. Y eso es triste. Un ejemplo, la hija va donde su papá. Siempre es papá. La hija va donde mamá. Si usted es mamá, piense que es papá, y papá pues piense que es mamá, ¿verdad? Para no se vaya a poner todo conmigo. La hija le dice a su padre: papi, tuve este sueño. ¿Cuántos han soñado aquí? Cosas buenas en el Señor, ¿sabes? No son sueños pobres porque no lo entienden, los sueños en Dios. Papi, tuve este sueño y soñé que era una arreglista musical y comencé a hacer música para grandes artistas y estaba a cargo de una organización que enseñaba a jóvenes sin dinero a aprender a tocar instrumentos. Y el papá: ¿y? So what? Y el papá le dice: mira, muchacha, deja de estar soñando. Deja de estar soñando, aterriza y es ya. Aterriza y es ya. Baja de esa nube y pon los pies en la tierra. Un padre que se convierte en tropiezo los que se supone que sirvan de apoyo. Pero gracias a Dios que no todos accionan igual. Siempre hay quien hace la diferencia. ¿Dónde están los que hacen la diferencia aquí? ¿Dónde están? Ay, levante su mano alto que lo ve. Uy. Y hay quienes hacen la diferencia. Y ese fue el caso de Juan el Bautista. Él estaba claro de quién era Jesús. Él estaba muy claro de eso. Por eso dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo leyó. Recuerda el maratón de lectura. Al igual que Juan el Bautista, el mismo Jesús estaba claro de quién era Él y para qué había venido. Pero su propia tierra no lo sabía. Por eso el mismo Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, a lo suyo vino, verso 11, a lo suyo. A lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino con un propósito, pero los suyos, la gente, no le recibió. Pero ¿a quiénes Jesús se refería? Como los de su propia tierra. ¿Quiénes le habían rechazado? Y algunos pueden pensar que se refería a Galilea. Pero en el capítulo 4, verso 45, nos presenta, que lo leímos, que ellos recibieron a Jesús. Verso 45, capítulo 4. Que los de Galilea recibieron a Jesús. Y lo recibieron por todas las cosas que había realizado en las fiestas, es decir, la celebración de la Pascua en Jerusalén. Otros sugieren que su propia tierra es una referencia a Judea. Pero toda la evidencia bíblica identifica a Jesús con Nazaret y con Capernaum, es decir, la región, ¿verdad?, de Galilea, toda esa región es cerca. Recuerde las palabras de Natanael, capítulo 1, verso 46, refiriéndose a Jesús: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Interesante, porque también él era de esa área también. Sería mejor identificar a su propia tierra con todo Israel. Con todo Israel. Para Israel había sido la promesa. Fue el pueblo que Dios escogió y formó en medio de tantos pueblos, de la nada. Pero fue el pueblo que rechazó en tantas ocasiones el mensaje de los profetas.
Dijo Jesús en algún momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Israel. Sin embargo, el mismo Evangelio de Juan nos muestra en el capítulo 4, versos 39 al 42, que una visita breve de Jesús a Samaria fue capaz de cambiar el corazón. Fue capaz de cambiar la mentalidad de aquellos que no eran de su propia tierra. Los que no tenían por qué aceptarle, no tenían por qué recibirle, lo hicieron. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque ese es el Dios que usted y yo le servimos. Que llegue, puede ser de pasadita, pero mire, hace un cambio radical en su vida. Alabado es el nombre del Señor. Usted estará pensando, sí, pastor, pero los de Galilea le recibieron. Usted está equivocado. Usted está equivocado y le pone ese acento, está equivocado. Sí, los de Galilea le recibieron también, sí es cierto. Pero le recibieron como un milagrero. Es ahí la diferencia. Porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Verso 45, capítulo 4. Por otro lado, los samaritanos, los cuales no eran de su pueblo, nos dice Juan, capítulo 4, versos del 39 al 42. Escuche, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hasta el momento habían creído por lo que había dicho esa mujer. Pero el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron, miren esto, y creyeron mucho más por la palabra de él, de Jesús. Y decían a la mujer, esto es interesante, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, recuerde que la experiencia con Jesús es una personal, una experiencia que Dios interviene con usted y usted habla con Dios y todo eso, ¿verdad? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, aleluya, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Los samaritanos se invirtieron los papeles. Los que no eran de su propia tierra. Para aquellos que no eran de su tierra, no era meramente alguien que hacía milagros. Para ellos era el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el Cristo. A mí me parece interesante porque aquellos que no eran de su propia tierra pudieron reconocer que en Jesús no había límites de salvación. Y que esa salvación era y es para toda la humanidad. Miren que Jesús no era un espectáculo de un nuevo milagrero, sino que en Jesús se cumplía la profecía del ungido de Dios que vendría a salvar. Oh Dios, se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. A quienes les tocaba firmar el ministerio de Jesús, no lo hicieron, fueron otros. Nosotros, todos, no podemos esperar que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si no lo hacemos, otros lo harán. Ellos testificarán del Señor. Hasta las piedras lo harán. Eso es malo. Es malo eso, que otros lo hagan cuando nosotros no lo hacemos. Pues mire, no es malo. No es malo, ¿verdad?, que otros lo hagan. Porque en fin, de eso se trata el Evangelio. Pero debe ser malo para mí. Pero debe ser malo para mí porque no estoy cumpliendo con el llamado que me hizo Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esperar que otro lo haga cuando la palabra ha sido sembrada en mi corazón?
Nosotros, iglesia, hemos creído en Jesús. Amén. Uy, me asusto, no estoy. Nosotros, iglesia, hemos creído en Jesús. Nosotros, iglesia, hemos conocido a Jesús. Nosotros, iglesia, hemos sido transformados por Él. Entonces, hoy más que nunca, testifiquemos de su poder. Testifiquemos de su señorío. Testifiquemos de su paz. Testifiquemos de la libertad. De lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Afirmemos lo que es Él en nuestras vidas. Afirmemos su palabra. Afirmemos lo que dice su palabra, que si el ser humano se humilla a Dios, Él es capaz de cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si mi pueblo se humillase. Miren, la gente, yo sé que usted está claro en eso, pero la gente anhela escuchar algo diferente a todo lo que se oye por ahí. La gente quisiera ver el periódico y tuviese algo diferente. La gente quisiera ver las noticias y quiere ver algo diferente. La gente quiere estar en el banco parado y quiere escuchar a la persona de atrás decir algo diferente. La gente está esperando una noticia diferente. La gente está cansada. La gente está cansada. Tú lo ves en el tapón con los cristales arriba. Se supone que tiene los cristales arriba tenga el aire prendido, ¿verdad? Y usted ve que el guía, ¿verdad? Cede, hasta el guía cede. Los nudillos, todo bien. La gente está cansada. Preocupaciones. La gente está cansada. Necesitan escuchar una voz de alguien que le dé rumbo, que le dé sentido, que le dé dirección a su vida. Necesitan escuchar, miren, una voz sincera, una voz transparente, que hable verdad. Nosotros, iglesia, ¿dónde está la iglesia del Señor? Nosotros, iglesia, como gente que fue diseñada y formada por Dios, porque usted fue diseñado, usted fue diseñado por Dios, usted fue formado en el amor de Dios. Nosotros que hemos sido constituidos hijos de Dios en el momento que creímos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos los llamados a ser esa voz. Somos llamados a ser esa voz. Declaremos que Cristo es la esperanza para este mundo fragmentado. Vamos a declararlo. Y ese que es nuestra esperanza, quiere que en medio de toda situación que se vive, en medio de la enfermedad, que en medio de las situaciones financieras, que en medio de los problemas matrimoniales, que en medio de los problemas con los hijos, que en medio de los problemas de trabajo, sea lo que sea, Él quiere que tú y yo declaremos en todo tiempo que Él es nuestro Dios. Cuando yo declaro, como parte del pueblo de Dios, como la iglesia, cuando yo declaro que Él es mi Dios, yo estoy poniendo mi esperanza, mi fe en Él. En Él. A Dios no le interesa que nos quedemos atrás como en la copa de baloncesto. No sé si puedo alabar con eso, le traje la tragedia de nuevo. Pero a Dios no le interesa que nos quedemos atrás. Dios anhela que tú y yo tomemos el papel, el rol que nos corresponde, por el cual fuiste diseñado. Yo te invito a que estés en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el desafío que nos toca a nosotros?
Mientras orábamos en estos días, allá en los 40 días de ayuno y oración, había una hermana haciendo una oración. Era todo el cuerpo ministerial, todo el cuerpo de pastoras de Ponce. Algo hermoso, precioso. Y en una de esas oraciones, ella decía, como pueblo de Dios, hay gente esperando diferentes ventanas que se abran en el gobierno, una ventana por acá, a una oportunidad del mismo sistema. Nuestras ventanas las abre Dios. Y me he escuchado decir esto hasta la saciedad. Nuestras ventanas las abre Dios. Nuestras oportunidades las abre el Señor. Los instrumentos somos nosotros. La iglesia está llamada a echar a este pueblo para adelante. Me he escuchado decir esto y lo voy a seguir diciendo. Puerto Rico nos necesita a la iglesia, a una iglesia firme. Entonces el lenguaje no puede ser el mismo el cual está afirmando la gente que no tiene a Dios en su corazón. Si yo, como decíamos el mes pasado, somos pueblo de Dios, si yo soy el pueblo de Dios, yo tengo un mensaje diferente. Esto está chavado, hay esperanza. Es que estoy así, no pierdas la fe. Sí, pero es que él me dice esto, me dice lo otro. Sí, pero yo creo en un Dios de oportunidades. Un Dios que abre los cielos para derramar bendición sobre tu vida. Sí, pero es que la situación está muy crítica, porque más hacia las voces, la situación está muy crítica, esto está duro, está difícil. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque Dios abrirá camino en el desierto y de la sequedad brotará agua para bendecir tu vida. Entonces, en un tiempo, en un mes que estamos celebrando la Biblia, la palabra, yo tengo que afirmar la palabra del Señor. Yo tengo que afirmar lo que yo soy en la palabra. Y yo no puedo esperar que venga otro u otra que no tiene a Dios en su corazón. O tal vez que venga otro a decir el mensaje que me toca decir a mí. A tu familia le predicas tú. A tu amado le predicas tú. A tu amada le predicas tú. A tus hijos les modelas a Jesús tú. Entonces nos toca a nosotros. Y yo quiero hacerte una invitación. Si en esta hora, en medio de este desafío profético que el Señor nos hace, porque si hay algo que nos llama es que seamos profetas en medio de este tiempo. Si tú le quieres decir al Señor en esta hora, mira Señor, yo quiero hacer lo que me corresponde hacer. Yo quiero hacer lo que me corresponde hacer en este tiempo. Y ser lumbrera, ser faro, como usted quiera decir, en medio de este tiempo. Pero yo quiero hablar de ti. Yo quiero hablar de tus grandezas en medio de la situación. Es más, tal vez tú estás pasando por todas las cosas que hemos mencionado, todo ese revolú de cosas. La mujer samaritana también estaba pasando por muchas situaciones, pero se convirtió en una gran evangelista, una gran predicadora. Atrévete en medio de tu crisis, en medio de tu situación, a convertirte en un evangelista del Señor. El altar está abierto para ti. Solo para valientes. El altar está abierto para ti. Tú le quieres decir al Señor, mira Señor, yo quiero hacer esto en tu nombre. El altar está abierto para ti. Iglesia, cierre los ojos, por favor. Ahí hable con Dios. Y pase al altar si quiere afirmar su vida en Dios. Si usted en esta hora necesita que esa esperanza que hemos hablado le alcance, también el altar está abierto para usted. Mientras entonamos este cántico, el altar sigue abierto. Invito a los ancianos a que me acompañen.